Olita, 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 mis cielos más hermosos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Portal Meet. Esta reunión que tenemos una vez al mes para contarles sobre varios temas en general, para contarles un poco de qué va la energía del portal y también contarles algunas cosas que tienen que ver un poco con el multiverso. Ya, entonces partimos esta semana, este mes de marzo, hoy día, primer día de marzo, super lunes. eh, Partimos con este Portal Meet que es mañana como tal. Hola, hola a todos mis guachitos más hermosos, ¿cómo están? Ya partimos, mañana es el Portal Meet, es el 3-3, es el día del portal 3-3 y no solo eso, sino que además tenemos eclipse de luna en Virgo. Mañana es un diazo, uno de esos días en donde todo puede pasar y todo está pasando. Breve resumen para contarles un poco de qué va. Mañana tenemos eclipse de luna en Virgo. ¿Qué implica tener eclipse de luna en Virgo? Primero, cuando hay un eclipse lunar, implica que el Sol, la conciencia, la inteligencia de cada uno de nosotros, choca directamente con nuestro mundo emocional, le da una golpetada, es decir, oye, aquí hay algo que no te has dado cuenta, aquí estáis sufriendo por tonteras, acá tenemos que organizarnos o aquí es donde estamos mal calibrados emocionalmente, Eso es lo que pasa en un eclipse de luna en general. Cuando son eclipses solares pasa lo contrario, es la emoción la que le dice, hey, péscame, tenemos que considerar qué es lo que estamos sintiendo. Pero en este caso es la razón que le dice, oye, hay algo emocional, hola mis guachitas, hay algo emocional que tenemos que ir abandonando, ¿ya? Y esto emocional se marca en el signo y en el elemento en el que cae este eclipse de luna. En este caso tenemos el eclipse de luna llena en Virgo. Luna llena implica como tal un ejercicio de culmine, un ejercicio de madurez. Hay algo que llegó a un punto de maduración. Y cuando algo llega a un punto de maduración, tenemos dos alternativas. O se cae solo de maduro, deja de ser necesitado estar alimentando constantemente esa información, o al mismo tiempo sucede que empieza a generarnos peso y empieza a gastar energía del resto, en el caso del árbol, que estamos hablando del fruto, del resto del árbol está gastando la energía y los otros frutos van a salir pequeños porque este gran fruto está recibiendo energía. Entonces, ¿qué implica la luna llena? Implica esta situación de llegamos a una maduración, ¿ya? Pero es una maduración emocional porque es luna llena. Llegamos a una maduración emocional. ¿Sobre qué? Virgo. Aquí estoy dando los antecedentes, cómo se entienden los eclipses o cómo se entiende en general todos los movimientos astrológicos y todos los movimientos arquetípicos en general. Primero vamos agarrando los arquetipos y vamos entendiendo los arquetipos. Sol, conciencia, bloquea, sobreilumina, le da demasiada luz a la emocionalidad. La emocionalidad está llena, está completa. Hay algo que ya terminó un proceso de gestación o terminó un proceso de crecimiento. Llena. ¿De qué proceso? En Virgo. De un sistema, de una situación, de un proceso que no sostiene, un proceso tierra, un proceso que es básico para compartirnos y para compartirme. Porque es tierra. Y Virgo es una creencia, es una verdad. Por lo cual, en resumen, después de toda esta tremenda historia, la frase que resume todo esto es eclipse de luna en Virgo. Tu conciencia requiere que vacíes esa verdad emocional que te sostenía hasta hoy. Vacía esa verdad de ti, esa creencia de ti que te ha sostenido hasta aquí, pero que ya llegó a su fin. Por ejemplo, aquí leo mi carito Soto, dice, los Virgos, los más razonables. Bueno, a lo mejor lo que necesitas hoy día en este minuto es soltar la racionalidad y volverte un poquito más loca. Por ejemplo, no estoy diciendo que sea ese el caso. Estamos hablando de qué es lo que implicaría estos eclipses. Cuando los eclipses dicen hay algo que soltar. Por ejemplo, yo soy prudente. Esa es la verdad que me sostiene. Yo soy tímido, soy prudente, me pasa esto, me pasa esto otro, me pasa esto otro, me pasa esto otro, me pasa esto otro. Por lo cual, lo que tengo que aprender es a soltar esa timidez, a decir, a ir de frente. Y esa soltar, esa creencia que está en eclipse en estos días, tiene mucho que ver con esta especie como de lente o de parabrisa o de visualización que nos colocamos frente a la vida. Por ejemplo, hace un ratito yo le decía a una amiga me decía, sí, pero es que me duele la cabeza.
Perfecto, me duele la cabeza. Pero me duele la cabeza porque hoy día tengo esta enfermedad. Dale. Entonces, no te quejes por doler la cabeza porque entendemos la razón del por qué tenemos el dolor de cabeza. Hoy me duele, no me siento bien porque hoy me duele la cabeza porque tengo esta enfermedad. ¿Qué pasa cuando yo empiezo en esta otra energía de que, ay, sí, hoy día me duele súper la cabeza y la cabeza termina siendo un problema? Y después cuando tú dices que todo lo terrible que sucede por dolerte la cabeza, dices, sí, pero además me duele la cabeza porque además tengo esta otra enfermedad y además tengo esto otro. Y ahí le voy agregando peso. Esa forma de ver y entender la vida, la mía y la tuya, es lo que se transforma en esta creencia que me sostiene, esta forma en que yo creo que es la vida. Todo es muy doloroso, todo cuesta mucho, el amor no es para mí, la abundancia no es para mí, a mí me va a pasar esto, todo es un problema para mí, siempre esto aquí, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Lo vemos en diferentes formas, ¿ya? Por ejemplo, también cuando nos pasan estas crisis que vamos a estar viviendo, que a veces no van a ser voluntarias, sino que van a ser obligatorias, en estos días, por ejemplo, me he quedado sin casa. Tuve que irme de la casa y el problema, claro, tener que abandonar una casa donde llevas mucho tiempo es un tremendo problema. Pero te das cuenta de la tremenda oportunidad que hay de recomenzar. Lo que me sostiene es esta visualización desde la queja, lo que me sostiene es esta visualización de ver siempre el problema. Entonces, esa es la emocionalidad que me sostiene. Cuando yo siento que soy una víctima de un mundo, lo que la emocionalidad que me sostiene es el victimismo. Cuando yo creo que todo el nadie me entiende, que en mi caso, a mí nadie me entiende, yo soy víctima de mi propia inteligencia o de mi propia capacidad de pensar. ¿Por qué? Porque si nadie me entiende, no es que yo esté loco, es que mi cabeza está muy rápida y es muy ágil. Por lo cual, soy tan inteligente que nadie me entiende. Soy tan buena persona que nadie es capaz de quererme como yo quiero. Soy tan buen sanador que mi vida debo dedicarla solo a sanar. Y ahí también se transforma, a pesar de que lo miremos desde un lado positivo, se transforma en una emocionalidad que sostiene mi amargura. Y que ya no es necesario. Porque esa emocionalidad que te sostenía, por ejemplo, era: tienes que descubrir que eres inteligente, no quejarte de que eres inteligente. Tenías que descubrir que tenías capacidades espirituales y mágicas, no quejarte de tener capacidades espirituales y mágicas. ¿Ya? Entonces, de eso se trata un poco este eclipse, que está mañana, es decir, abandonar una parte de nosotros que nos sostenía, principalmente esta parte emocional que nos hace creer que somos de una forma. Pero además mañana, y cuál es la reunión de hoy y la gracia del día de hoy, es que tenemos el portal. Mañana tenemos un portal 3-3. ¿Ya? Les dejé, y este mes les voy a dejar la información de los 3 portales de este mes: el portal 131, que ya se los dejé, el portal 33, que también está hoy día ya arriba, y la próxima semana va a quedar entre el portal 10-3-10. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Tanto el primero como el segundo, el portal 131 y el portal 1031, son portales anuales. El año tiene una energía. Este año tiene una energía 1 y una energía 10. Una energía de creación, de avanzar. Una energía de nacimiento y al mismo tiempo una energía de evolución. ¿Ya? Por lo cual, tanto el portal 1.1, el 1.31, que después va a ser el 1.41, el 1.51, el 1.61, o el portal del otro es el 10.310 o el 10.410, son portales que tienen que ver con esta energía anual, con esta energía del crecer y evolucionar, de revolucionarnos a ti y a mí. Pero el portal mensual, que sería el 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10 y 11, 11 y 12 y 12, esos portales mensuales son los portales que nos conectan directamente a los arquetipos universales. Tal, ¿cachai? Los portales anuales van contándonos una narrativa de cómo evolucionar este año, pero el portal numerológico de cada uno de los meses nos cuenta la historia como tal del número y de los arquetipos universales asociados a ese número. Y esa es la idea que nos junta hoy día: contarles cuál es el origen o el significado del número 3 en todos los aspectos posibles y cuáles son todas esas variaciones multiversales, porque esta cuestión es como un what if, multiversales, las versiones multiversales de este número 3. ¿Ya? Por eso es el portal 3-3. Y de eso vamos a estar hablando. Primero, los números, o el número 3, ¿ya? Es uno de los números más complejos que existen. ¿Por qué es uno de los números más complejos? El 1 y el 2 y el 3 siempre van a ser los números más difíciles para entender.
Pero el 3 tiene una complejidad particular. Porque el 3, en el mundo espiritual o en el multiverso espiritual, el 3 es el resultado. ¿Ya? Padre, madre e hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 3 es el resultado. La Virgen, San Pedro, San José, perdón, y Jesús. En lo espiritual, Osiris, Isis y Horus es el resultado. El tercero representa el resultado. La materia, la antimateria y la vida. Eso es el 3 en el mundo espiritual. Representa el resultado como tal. Pero en el mundo físico, como el tuyo y el mío, el 3 representa el origen. No es el resultado. Es el origen. ¿A dónde me refiero yo con esto? Por ejemplo, el universo como tal, espiritual, está construido a partir del 3. Un Dios Padre. Sí, claro, es un Dios Padre. Pero ese Dios Padre tuvo un ejercicio interno dual. Yo soy el que soy, consciente e inconsciente. Y da una respuesta, una palabra, que es la que crea el universo. El 3 es el resultado. El 3 es el resultado del orden, de las primeras manifestaciones que son más energéticas que materiales. Pero esta Tierra, la realidad 3D en la que tú y yo habitamos, el 3 representa el origen de nuestra vida. Por algo existimos en una vida que se divide en arriba, abajo y al centro. En pasado, presente y futuro. En afuera, en aquí y en adentro. Porque habitamos una 3D. Por lo cual tú y yo somos, per se, un ser multiversal porque habitamos 3 universos a la vez. Habitamos el universo espiritual, que es el interno. Habitamos el universo material o el cuerpo, que es el externo, es todo lo que tú puedes tocar. Pero también habitamos el universo mental, que es toda la información que tú manejas y que tú compartes y que tú conduces. El 3 es el origen de la vida. Por eso también es el número de la madre y es el número de la mujer. Es el número de la energía femenina creadora. Representa aquel útero disponible para ser fecundado. Pero al mismo tiempo representa aquella tierra que está fértil para que cualquier semilla pueda brotar. El 3 es el origen de la vida. Es la vida. Es el origen de la vida y al mismo tiempo es la realidad en la que tú y yo habitamos. Pero estos arquetipos del 3, o este general del 3, tiene mucha más información y se puede entender de diferentes formas. ¿Por qué? Porque, por lo mismo que les decía hace un ratito, el 3 es uno de los números más complejos. ¿Por qué es uno de los más complejos? Porque el origen o el inicio o el origen de algo puede ir variando dependiendo del punto de vista. Por ejemplo, había un filósofo antiguo, Descartes, que decía, pienso y luego existo, por lo cual el pensamiento es el origen de la vida. Otros dicen de que es el espíritu. Desde el minuto de que hay una fusión y aparece un espíritu dentro del cuerpo de una madre, ya hay vida. Bueno, entonces todo parte desde el espíritu. Y por eso las religiones que nos comentan de que todo parte desde el espíritu. Pero también todo parte de la biología. Todo lo que está correcto en la vida está vivo. Y todo lo que está incorrecto en la vida no está vivo. Por lo cual el origen de la vida también es biológica. Y también es correcta. Entonces entender los orígenes de estas diferentes formas hace a este número uno de los números más complejos que existen. Precisamente por eso. Porque tiene varias formas de verse o de entenderse el origen. ¿Ya? Vamos a partir por la primera forma de verlo, este número 3 grandioso, que es una forma astrológica, que está conectada con los cielos y que está conectada con la espiritualidad. En la astrología, este portal 3-3 se da en el signo de Piscis. Pero Piscis es el signo número 12. Y 1 más 2 son 3. Pero ¿cuál es el 3? ¿Cuál es el signo 3 o la casa 3 de la astrología? Géminis. Y es por eso que hoy día vamos a hablar de la dualidad Piscis y Géminis, porque ambos son hijos o parientes o nos enseñan a formar esta trinidad o nos ven o nos muestran este origen. Por ejemplo, en el caso pisciano, que es lo que estamos hoy día viendo con el eclipse de mañana, que es un eclipse en luna de Virgo, pero el sol está en Piscis,
con Mercurio retrogradando en Piscis, con Marte entrando en Piscis y haciendo conjunción con el nodo norte en Piscis que está por salir a mitad de año. Piscis representa el origen previo al origen. Habíamos dicho, les había comentado hace un ratito que el 3 representa la creación, el origen, el que da inicio. Piscis representa ese 12, representa el origen antes del origen. ¿Cómo y por qué? Porque Piscis representa el final de la rueda anterior, por lo cual es el impulso de la rueda que comienza. Piscis representa el karma. Piscis representa las ideas. Y cuando se habla del Piscis karmático, no estamos hablando del karma que viene con el látigo, ni tampoco ese Saturno que viene a cortarnos la cabeza. No, no. Estamos hablando del karma como el entendimiento de que el karma es toda la historia que me ha traído hasta aquí. Yo cuando hablamos de karmas de vidas pasadas, y cuando hablamos en general de decir, oye, yo vengo con este karma, no es que vengas con un mal. Tú no vienes con un mal. El karma no es un mal. No es un problema que gestaste en otra vida. El karma es la historia de tus otras vidas. Y por eso traemos karma. Todos traemos karma, diferentes karmas, porque es la historia. La rueda kármica lo que nos hace es repetir una y otra vez historias, repetir una y otra vez historias hasta aprender, entender o descubrir cuál es la fórmula de manejar todas esas historias a la vez, o cómo salirme de esas historias. Pero el karma no es un pecado que cometiste. El karma no es algo malo que hiciste en tus vidas pasadas y que hoy día estás aquí a recibir castigo. No. El karma es la historia. El karma es otra forma de llamarle la memoria. Por lo cual, Piscis representa este karma. El karma de ya haber recorrido las 11 casas. Representa este avance, este tiempo y esta historia de avance. Y precisamente por esa historia y avance, cuando uno tiene ganas de emprender o cuando uno tiene ganas de hacer algo nuevo, uno de dónde saca las ideas. Uno las saca directamente desde el universo y decir, oh, hoy día quiero tirarme al paracaídas. No, hay una historia que te impulsa al paracaídas. Hay una historia que te ha caminado o ha movilizado hasta conseguir el emprendimiento, el objetivo y la meta que tú quieres. Y esa historia es la pisciana. Y esa historia es la que hemos estado olvidando durante toda esta última temporada. Porque nos han inculcado, nos han querido enseñar que para poder ser millonario hoy día solo le digo a ChatGPT, amigo, escríbeme un libro de esta frase. Pero ¿qué hay de sustento detrás de eso? Nada. Estamos construyendo, como los chanchitos, casas de paja y casas de fósforo. Cuando el ladrillo y el cemento es mi historia, mi recorrido. Y ese recorrido es el que me da el impulso y el que me da la razón, la forma, la estrategia, el plan y la meta. Por eso este 3 piscianos es un 3 del creador, el que origina antes del origen. Porque es la idea previa, es lo que vamos masticando, es el me gustaría, yo quiero, cuando lo consiga, ese que yo voy a llegar allá. Ese es el Piscis, ese 3 que crea desde la historia, desde la mente, desde el recuerdo. No puedo crear algo que no sepa hacer. Por lo cual necesito mi historia para hacerlo. ¿Ya? Versus que el otro signo mutable, que es el hermano chico, todos los signos cardinales, mutables y fijos tienen un opuesto y un hermano par. ¿Ya? En el caso de Piscis el opuesto es Virgo, por eso está el eclipse hoy, pero el hermano de Piscis es Géminis. Si te fijan, Piscis tiene 2 peces y Géminis tiene 2 seres humanos, por eso son también más hermanos. El Géminis, que representa el 3, representa la forma del origen nuestro. Tú y yo tenemos un origen para crear la vida. Una sola forma de crear, de entender y de modificar la vida. Y esa única forma de origen es el Géminis, la mente, la información. No es la comunicación, es la información de la mente.
La vida y la realidad es afuera en relación a cómo tú la entiendes. Tu historia, tu karma, tus dolores y tus heridas son en relación a cómo tú las entiendes. La verdad de tus amigos, la verdad de lo que está pasando en Medio Oriente y la verdad de lo que, de caso los marcianos van a llegar o no existe Dios, depende cómo tú la entiendes. La relación que vas a gestar con tu futura pareja, el emprendimiento que quieres armar, todo va a crearse en relación a cómo tú la entiendes. Por lo cual no podemos gestar sin la mente. Porque la gestación femenina puede ser a través de la biología, pero la gestación masculina, que también todos la podemos hacer, es a través de fecundar la mente. Por eso hablan mucho de tener cuidado con lo que entra por los oídos, que a través de los oídos y los ojos se fecunda la mente. Toda la realidad, tanto la que existe como la entiendo, o tanto la que quiero modificar y manifestar, la hago en relación a la mente. Por eso nuestro origen de creación, nuestro inicio de creación, es la mente, es el Géminis. Pero no es un Géminis cualquiera, sino que es un Géminis que viene con un Piscis. Es una mente, es una idea, es un plan que viene con una historia, que viene con un proyecto. Por eso, cada vez que abran ChatGPT para que les dé un emprendimiento, o cada vez que alguien les dé una idea nueva pero que no tenga historia con ustedes, ese emprendimiento y esa historia y esa idea no va a cuajar en ustedes. Porque la tierra fértil y los elementos que tiene mi tierra para ser fértil son mi historia, son mi propia historia. Yo no puedo pedirle a alguien, por ejemplo, que tenga o que me construya un emprendimiento de alta costura cuando nunca ha logrado en su historia, ha tocado telas, por ejemplo. No puede. No puede alguien construirme un emprendimiento de cocina si no ha entrado a la cocina. Una panadería sin saber hacer un pan. Porque si yo empiezo esos negocios, esos emprendimientos o esas planificaciones de mi vida, lo estoy haciendo para otros, no para mí, porque no hay un origen de aquí. ¿Ya? Entonces es sumamente importante entender que tenemos dos orígenes, nosotros, astrológicamente hablando, el origen pisciano, que es el karma y la historia que me trae hasta aquí, y que es una de las cosas que tenemos que reflexionar. Por algo estábamos con el nodo norte en Piscis y estamos sacando aquellas cosas que nos sostienen mal desde este eclipse de luna en Virgo, porque tenemos que aprender a reconocer cuál es la historia que me sostiene. Porque muchas veces nosotros no estamos equivocados. Tú y yo no tenemos un problema. Simplemente nos hemos contado mal nuestra historia. No puedo. Me cuesta. Me es difícil. Está muy lejos. Y no es que no pueda, no es que me cueste, y no es que no pueda, ni que mi cuerpo me lo impide, es que mi historia me la he contado repetitivamente de esa forma. Si yo comienzo a contarme mi historia desde el guerrero, Marte, desde la belleza, Venus, empiezo a contarme la historia desde el juguetón, de donde sea, ¿cachai? Mi historia sigue siendo la misma, pero cambia el entendimiento de la historia. Y segundo, esta historia, como tiene un entendimiento y tiene una razón, si no me cuaja en mi cabeza, si no fecunda en mi cabeza, es porque no está siendo atractiva, porque no le he dado la vuelta suficiente y porque no está siendo origen de nada. Por ejemplo, cuando estamos sobrepensando acaso me quiere o no me quiere. Y podemos pasarnos 4 días hablando con todas nuestras amigas, preguntándole a todas las cartas de internet, ¿acaso el hombre me quiere o no me quiere? Porque estoy sobrepensando. Ahí hay información en tu materia, hay una historia detrás. ¿Cachai? Claro, hay una historia. Pero hay una historia que no está bien contada. Hay una historia que no estás viendo. Hay una historia que no estás siendo consciente y por eso no está cuajando. Por eso no está fecundando. Cada vez que sientas que estás como revolviendo la mayonesa en vez de
perdón, el merengue, y en vez de que se tome firme, como que sientes que simplemente revuelves y no se toma firme, es porque hay algo en tu historia pisciana, tanto en tu historia pisciana como en tu conciencia presente geminiana, de que no está cuajando con la esencia original. Entonces, nuestros orígenes son mentales, tuyo y el mío, para entender la realidad, para poder habitarla y para poder modificarla. Si yo no me hago cargo de mi mente, si yo olvido el problema, no lo voy a resolver. Si yo no me hago cargo de la dificultad que tengo al frente, no la voy a saltar. Porque la única forma de modificar mi realidad es a través de la mente, entendiendo y habitando la realidad que necesito modificar para poder entender también mi historia y entender también mis planes futuros. ¿Ya? Entonces, astrológicamente el 3 representa ese origen, el origen espiritual de la mente, el origen de la historia y el origen de la memoria. Mientras que en el tarot, el 3 está asociado al arquetipo de la emperatriz, la madre. La madre tierra que gesta, la madre tierra que protege y la madre tierra que salvajemente es. El 3 en la emperatriz no solo representa el arquetipo femenino de mujer de la madre, sino que representa el arquetipo de la vida como tal. ¿Ya? Aquí nos vamos un poco más allá. Sí, incluye a la madre, porque no hay vida sin la madre, pero la emperatriz no es la madre, es la vida a través de la madre. ¿Ya? Por eso hay abundancia generalmente en los arquetipos de la emperatriz, hay abundancia de maleza o de plantas alrededor de ella y flores, porque una de las cosas que nos está advirtiendo este 3, esta emperatriz, es que nuestro origen creador es salvaje. Y cuando hablamos de salvaje no estoy hablando de que dame un grrr, no estamos hablando de un dame un grrr. Estamos hablando de que la vida tiene reglas y normas. Reglas que son biológicas, reglas que son la gravedad, que si no respiras no vives, que si no comes te va a dar hambre, que si no tomas agua te va a dar sed. A ese salvajismo, no es un salvajismo del dame un grrr. No. Es el salvajismo de que la vida es como es. No hay otra alternativa. Y la vida es de tal forma que merece y requiere siempre estar protegido. Por eso la emperatriz, junto con la guagua, tiene el escudo. Y en el caso de la Virgen María, junto con la guagua, le está poniendo el pie a la serpiente. Porque la vida es salvaje, representa ese 3 creador. Tan salvaje a veces que, a pesar de que, ojo, no le hayamos puesto conciencia geminiana ni historia pisciana, si yo dejo esto aquí, algún día se va a gestar algo nuevo porque la Tierra como tal lo va a hacer. Si tú dejáis una planta en algún lugar, en un macetero, pero cerca de la tierra, por ejemplo, oye, te puede pasar muchas cosas. Puede pasar que esa planta se muera o puede pasar que esa planta termine rompiendo el macetero y termine siendo un árbol. A eso se refiere con el salvajismo de la vida. Dejen de buscarle una respuesta espiritual o consciente a cualquier cosa. El salvajismo de la vida es que hoy día, 2 de marzo, aquí en mi ciudad llovió. Listo, a pesar de que estábamos en verano. No tengo por qué buscarle ¿qué está pasando en las nubes y en el cosmos y en la radioestesia y en la energía cósmica y en el no sé qué? Porque justo hoy día que el sol tendría que haber estado aquí, la cuestión, cayeron unas gotas de agua. ¡No! ¿Por qué cayeron unas gotas de agua? Porque había humedad, porque se condensó el agua y porque cayó. Así de simple. Así de simple. Entonces la emperatriz habla de esa simpleza salvaje. Y por eso se la arquetipa como una emperatriz. No como una reina. No como una madre. Porque la emperatriz es. Lo que dice la emperatriz se hace. ¿Cómo y por dónde anda la emperatriz en las épocas de las emperadoras? Era lo que hacía el resto de la sociedad. El resto de la cultura. El resto de la población. Por lo cual la emperatriz aquí lo que está diciendo es, oye, la vida es, y el origen es este. Si tú quieres colgarte a 50 metros, vos dale. Pero tienes que ser consciente de que hay una fuerza de gravedad que te vaya a caer y que en esos 20 metros te puedes reventar la cabeza.
Si tú tienes esas condiciones bajo control, vos dale. A eso se refiere la emperatriz. Es lo mismo cuando a uno le dicen, oye, pase lo que pase en tu vida, siempre va a estar tu madre que te abrace, o siempre va a haber este arquetipo de la madre que te va a recoger. También es siempre. Siempre. Hay cosas que son seguras. Pero esas cosas seguras no podemos darlas por alto. No podemos dejarlas pasar o pasarlas como que si no fueran importantes. No. Porque esas cosas que son seguras son la base de la vida. Y por eso terminamos perdiendo. Y por eso terminamos sufriendo. La gente que sufre con depresiones estacionales, ojo, no estoy hablando mal de ello, la he vivido y se entiende cómo se evita, porque es una situación bioquímica, pero al mismo tiempo las personas que sufren depresiones estacionales, claro, empiezan a buscarle una cantidad, por ejemplo, de respuestas, de razones del por qué es, cuando simplemente es bioquímica. Menos luz, mi cuerpo se resiente porque tiene que ir a invernar. Es así de simple, mi amor. No tengo depresión, tengo pena. Pero es que me duraron mucho. Bueno, hay una pena que no he visto. La madre nos enseña la simpleza, no lo complejo. Y este 3 habla de la vida es simple, salvaje, dictatorial y como tal. Pero es simple. Es que no puedo dejar de llorar. Bueno, porque todavía tenés pena, entonces sigue llorando hasta que se te acabe la pena. No, pero es que tiene que haber otra razón. No, no hay otra razón. No hay otra razón. Podemos encontrar las razones por las cuales tenés pena. Podemos encontrar todas las historias que no has llorado. Podemos hablar del ex, de la amiga, de la prima, de cómo te abandonó la familia paterna. Pero todas son razones de que tienes pena. ¿Por qué lloras? Es porque tienes pena. No hay más. No hay más. Entonces, este 3, en este segundo arquetipo, en este arquetipo más biológico que nos representa la emperatriz, nos está diciendo eso. Nos está diciendo, oye, por mucho que tu mente sea tu origen, o el origen de cómo entiendes la vida y cómo la veas, la vida es como tal. Vos, dale. Vos, dale. Esto es. Esto es así. Naces, creces, pasas por la infancia, adolescencia, adultez, tercera edad, te vas a morir algún día. Eso es la vida. Y cuando este 3, esta emperatriz nos muestra la vida de esta forma, lo que nos está diciendo es como, oye, ¿cachaste toda esta historia? ¿Todas estas ideas? ¿Todos estos planes? Perfecto. Este es el cuadro, este es el bastidor, este es el marco teórico, te dice la emperatriz. Haz lo que quieras dentro de este marco teórico. Si te sales de este marco teórico, sé consciente, busca la fórmula, ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer edificios gigantes, sé consciente de que hay una gravedad constantemente tensionando hacia abajo. Por lo cual tienes que tomar todas las consideraciones para con ello. De ahí es donde entra el tercer arquetipo que les quería representar hoy, que es el arquetipo del ego. Porque tenemos una idea, tenemos una realidad, ¿cierto? Ambos representan el 3. Pero el 3, el ego, el 3 del ego de la mente, representa el que toma las decisiones entre estas dos partes. ¿Y por qué el ego como tal? Voy para allá. Primero, nuestro cerebro tiene 3 partes importantes. Tal es la diferencia y tal es el funcionamiento completamente diferente de estas 3 partes del cerebro, que existe una teoría que se llama la teoría del cerebro triuno. ¿Qué implica esto? Implica de que no es un solo cerebro, sino que han sido 3 cerebros que han ido evolucionando, entre comillas, para las personas que creen más en las conspiraciones marciánicas y de adaptación biológica o biogenética. Son 3 cerebros o 2 cerebros, uno natural, uno biológico, y 2 cerebros que se han instalado o implantado en la raza humana. Estas 3 etapas o partes del cerebro son reptiliano, que es el que tiene todos los mamíferos y principalmente todos los animales y principalmente los reptiles, que nos permite la sobrevivencia. Y cuando hablamos de la sobrevivencia estamos hablando de la emperatriz, lo básico, frío, calor, dormir, comer, sed, el reptiliano. Es un cerebro, es una inteligencia y funciona de una forma. Freud le llamaba el ello.
al sistema operativo. Y aquí vamos a aprender a hacer la diferenciación entre hardware y sistema operativo. Estamos en el cerebro hardware. Hardware reptiliano. Aquí entra la información que tiene que ver con la sobrevivencia. Y aquí es donde habita el instinto. El software le llaman el ello. Freud y Jung. ¿Ya? Que es esta vocecita inconsciente semi-instintiva que nos dice y nos advierte del peligro. También tenemos el hardware límbico o cerebro mamífero, que es el que tienen todos los mamíferos, pero el que nos permite ya entender un poco más la vida. ¿Por qué? Porque es el cerebro donde se encuentra efectivamente el ego, es el que toma las decisiones, el que pregunta y el que se interrelaciona con lo que está alrededor, ¿ya? Pero se relaciona con lo que está alrededor precisamente porque es el que decide, como el alrededor es el que le afecta. Hardware, límbico, y el software es el ego, el que decide, es que está entre medio. Pero al mismo tiempo también tenemos el hardware neocórtex, que es la parte de arriba y que esta parte llena de movimientos y grumosos, que todo el mundo creemos que ese es el cerebro. ¿Ya? Eso se llama neocórtex. Y su software es el super-yo. Y esa parte del cerebro lo que nos permite es las ideas abstractas, las ideas imaginarias, los proyectos, la planificación y la visualización del futuro. Es nuestro cerebro para la contemplación. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Tanto nuestro cerebro de contemplación, que sería nuestro Piscis Géminis, una historia y una idea, nuestro cerebro de contemplación, que nos implica ver hacia el futuro y ver lo que queremos ir viendo, y también tenemos nuestro cerebro reptiliano que nos dice, esta es la realidad y esta es la verdad. El ego es la tercera parte, y el ego es finalmente el que toma las decisiones. Buenas o malas, el ego es el que toma las decisiones. El único objetivo, razón y existencia del ego no es cagarte la vida, no es ser tu peor enemigo, no es hacerte mal, no es transformarte en la peor versión de ti misma. No, la única razón y motivo del ego es tomar decisiones para mi bienestar. Egoísmo, es parte de la sobrevivencia. El ego es la conciencia que toma las decisiones para mi bienestar. ¿Qué es lo que sucede, lamentablemente, con este ego? Que tanto la información de sobrevivencia está dañada por las heridas transgeneracionales y las heridas del niño, y al mismo tiempo toda la información del neocórtex o del ello está modificada y dañada a través de la matrix y las patrones y conductas que nos llevan a la obediencia. Por lo cual no es que el ego sea el malo, sino que la información que está en el ego, tanto nuestra histórica como nuestra información externa, está ahí para encarcelarnos. Y eso es lo que ya consideramos la Matrix. La Matrix de conducta son precisamente estos patrones de conductas narcisistas, obsesivos y enfermizos en que nos impiden ser individuos y nos obligan a ser masa. Dicho esto, de palabras más simples, la Matrix es el deber ser, las razones del deber ser, las leyes del deber ser o la estructura que hay detrás del deber ser. El deber ser es el real enemigo del ego. El deber ser es el real enemigo de tu esencia. Porque el deber ser es el que te obliga a olvidar tu historia y a no relacionarla con tu realidad biológica. Entonces, el tercer arquetipo creador que tiene que ver contigo y conmigo, que está asociado a este 3, es el ego. El ego es el que decide qué hago. Y por ende, es el que decide lo que no hago. El ego es el que moviliza al cuerpo, el que le da la instrucción al cuerpo para moverse y accionarse. Por lo cual también es mi punto de inicio de la acción, mi punto de inicio de la manifestación. Junto con el ego podemos asociar de que en este tercer espacio arquetípico, más bien interno o personal, el 3 representa a la decisión o representa al ego, que es el quien decide. ¿Ya?
En otro momento podemos hablar del ego herido y todas estas historias que nos ha ido contando durante toda nuestros años, pero va para allá. El ego es el que decide. El ego es donde está ahí la glándula pineal, por lo cual el ego, que está ahí mismo en el límbico junto con la glándula pineal, no solo decide, sino que se conecta con todo lo que está alrededor. ¿Qué es lo que pasa? Y que lo lamentable de este ego, que no tiene la información y las herramientas para entenderse. ¿Por qué? Porque nos borraron la memoria, nos hicieron olvidar nuestro karma y además nos han ido modificando nuestra realidad y nuestro futuro para que todos queramos y busquemos lo mismo. ¿Ya? La penúltima puerta, que es la de la psicobrujería, viene con el concepto o el arquetipo del instinto. Que ustedes me van a decir, ¿estáis hablando recién del ego? ¿Estábamos hablando de la realidad? Sí, claro. Pero el instinto es esta conciencia animal, que es parte del ego. Es parte del ego. Como tal, es parte del ego. Porque es esta parte en que uno dice, oye, algo está pasando aquí. Ese es el instinto con el ego. Tienen que fijarse siempre que el 3 representa el mediador, ¿ya? Por lo cual, si tengo un cerebro reptiliano, que es el que me ayuda a no correr peligro en la naturaleza, y tengo un cerebro límbico que me permite observar la realidad para entenderla, tiene que haber un cerebro entre medio que pueda entender ambos lenguajes. Un traductor. Y el ego es el traductor de ese instinto o de esa información, ¿ya? Y se traduce, tanto puede ser desde la conciencia como del instinto. ¿A dónde me refiero yo con esto? Por ejemplo, hay muchas cosas de mi vida, yo las he ido aprendiendo a través de la decisión del ego, como estábamos hablando hace un ratito, de la puerta 3. La decisión del ego. El ego ha ido decidiendo y yo he ido aprendiendo a tomar esas decisiones y he ido aprendiendo a cómo agarrar esa información para poder después procesarla en otras partes. Pero hay veces de que mucha de la información que yo tengo es una información de instinto. ¿A dónde voy yo con esto? Por ejemplo, hay alguien que está hablando y yo hago igual que los gatos. Así como mi cabeza es igual que los gatos. Y como que mira, porque entendí una palabra y de ahí empiezo a desarrollar un discurso que yo no sabía que tenía, pero que me es absolutamente coherente, solo con levantar las manos, levantar las orejas igual que los animales y permitir que esa palabra entrara directamente a mi cerebro y generara toda la información o ordenara toda la información que mi cerebro ya tenía, pero que no era consciente que tenía. Por lo cual el instinto es una mente de nosotros, los seres humanos, completamente inteligente. A pesar de que todo el mundo diga lo contrario, inteligente. Ya es una mente inteligente, es una puerta de reconocer la realidad. Y el instinto también precisamente nos permite crear. ¿Por qué nos permite crear el instinto? Porque la vida está creada a través del instinto. ¿Ya? Cuando la semilla bota el árbol, cuando el árbol bota la semilla, cuando el animal se reproduce, cuando dos árboles se juntan y generan un nuevo producto o una nueva cepa o una nueva raza de árbol, lo que está haciéndose es evolucionar por instinto. El instinto permite ir creciendo, el instinto permite ir encontrándome con mis pares, el instinto permite que mi grupo de amigos empiece a organizarse, el instinto permite ir encontrándome con las verdades que mi conciencia o mi consciente no lo ha podido ver o que le han impedido ver. El instinto también es creador porque el instinto genera impulso. Pero cuando tengo la conciencia de mi historia, primera puerta, segunda puerta, cuando tengo la conciencia de la realidad, la puerta del tarot con la emperatriz, cuando tengo conciencia de que mi ego, o decir, soy yo el que decido en la puerta del arquetipo, y que también esta decisión está basada en mi propio instinto de saber qué es lo que quiero y lo que no quiero, entra de la quinta puerta, entra la última gran puerta, que es la puerta de la voluntad. En sanarte, en el mundo y en nosotros mismos, la única fórmula 3 creadora es la voluntad. ¿Y por qué la voluntad es la única fórmula 3 creadora que tienes tú y yo? Por una cosa muy simple.
para que nuestra voluntad esté armonizada hacia un objetivo, tiene que estar primero toda nuestra mente, todo nuestro Géminis y Piscis, toda nuestra historia conectada con esa información. Pero todo nuestro instinto, deseo y emoción también tiene que estar conectada. Para que la voluntad exista y sea fuerte, requiere un plan estratégico mental, un objetivo, que es la dirección de la voluntad. Pero requiere al mismo tiempo una energía emocional que la impulse, que es mi deseo por conseguir algo, mi deseo por llegar a algún lugar, mi deseo por convertirme. Madre, 3, la voluntad. Y esa voluntad, teniendo clara mi objetivo, teniendo claro mi sentir, esa voluntad va haciendo cual flecha que abre, o acción, que podría ser la modificación, la voluntad se manifiesta a través de la acción, que va abriendo al universo como una galletita, como una mantequilla, para que ese universo se abra y empiece a entregarte todo lo que tú requieres. Porque el único gran poder cósmico universal en el que te puedes convertir tú y yo en seres divinos, creadores de universos, sanadores del mundo y matadores de asesinos reales, es a través de la voluntad. ¿Cómo ejercito, entiendo, domino y dirijo mi voluntad? Es lo que Jesús se demoró 33 años, Siddhartha Gautama se demoró una cantidad de años y a todos ellos los llevó a la iluminación. La iluminación es básicamente eso, encontrar el recorrido para hacer mi voluntad. Porque esa es la instrucción de Dios, hágase su voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Por eso el 3 es el número creador. No solo por estas estructuras o arquitectura espiritual, sino porque el 3 es la creación en sí misma. Y la voluntad es el único gran superpoder que tú y yo tenemos para convertir esta realidad en lo que tú desees. Dicen los filósofos y los antiguos que la energía no puede modificar la materia. Ponle voluntad. A ver, ¿acaso no se va a poder? La voluntad es capaz de modificar la vida misma y entera. Así que, guachitos, hoy día, con todos estos eclipses, con toda esta energía que nos están llevando a reconocernos, rearmarnos y reconstruirnos, el portal de mañana nos va a llamar principalmente el portal 3.3 nos va a llamar principalmente a hacernos responsables de nuestra voluntad creadora. La reconstrucción de tu camino y la reconstrucción de tu ser no va basada en las ideas del otro, sino que tiene que ir directamente, únicamente y exclusivamente basada en la voluntad que tú tienes aquí. Y esa voluntad le incluye misión, le incluye propósito, le incluye deseo, le incluye sanación, le incluye tapar las heridas. La voluntad le incluye todo. Porque le incluye historia y le incluye presente. Ya, mis guachitos más hermosos, entonces espero que les haya servido, entendido, no haya sido tan complejo. Sé que el 3 es uno de los números más raros que existían, por eso esta complejidad tan dispersa. ¿Ya? Pero intenté explicárselos en forma coherente para que pudiéramos llegar al final a un entendimiento en conjunto. ¿Ya? Así que les mando un beso gigante, mis cielos más hermosos. Recuerden, la voluntad es lo único que puede hacer que tu vida y tu mundo cambie. ¿Cómo hacemos o cómo dominamos o entendemos nuestra voluntad? Ese es el camino de la iluminación, autoconocimiento y sanación. Son los mejores del mundo mundial. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes 9 tenemos tarot en vivo, por si acaso, tarot en vivo. Después tenemos el 16, amigues de cuenta con la importancia del dolor. Ya, mis guachites más hermosos, así que nos estamos viendo. Le estoy dejando varios posts con harta información para que los vayan mirando, para que no me pierdan, ¿ya? Les acabo de subir el del portal 131, el 33.
el de Marte léanse ese, el de Marte en Piscis, y van a entender todo lo que está pasando y todo lo que le intenté explicar hoy día. ¿Ya? Les mando un beso gigante, son los mejores. Besitos, bye.